Hoy vamos a iniciar este Diálogos Pilares, entiendo del soy invitada anfitriona. Vamos al Pilares porque nos da cabida en el vivero en Nezahualcóyotl. Tenemos a la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez y Casa Ramírez, para quien pido un fuerte aplauso. Ella es una abogada y activista mexicana de derechos humanos, licenciada en Derecho por la Universidad activamente en la defensa de la agricultura tradicional mexicana, que recibió Pax Natura, además de colaborar en la campaña de 2024 fue nombrado de la Secretaría de México por nuestra querida jefa de gobierno, Clara Brugada. Además, es fundadora de la Alianza Ciudad de Diálogos Pilares. Aquí, hoy estamos transmitiendo temprano, pero también nos acompañan varios talleristas de huertos urbanos de la Ciudad de México que participan en Pilares. Las declaraciones que se han sucedido, lo que ha resultado del Tratado de Libre Comercio y la respuesta que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado para poder defender el maíz. En este momento, con esta presentación de la licenciada Julia Álvarez y Casa, pues nos da mucho en 2025 Diálogos Pilares. Con ustedes, la Julia Álvarez y Casa Ramírez, con el tema Sin maíz no hay país. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todas y a todos. Es tiempo de mujeres. Así que nos ves. Pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Muchísimas gracias a todas las compañeras, los compañeros de Pilar. Muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí por mañana, de venir a escuchar un tema que es muy, muy importante. Les agradezco el espacio y especialmente a Javier, titular de Los Pilares. Le agradezco profundamente y honestamente poner en el interés es que tan pero para todas y todos nosotros como mexicanos. Así que, pues el tema del maíz como lo tema que de los años a la defensa del maíz y que yo podría hablar horas y horas al a ceñirme a un tiempo limitado, pero para que ustedes se lleven la información, pues que habrán escuchado la frase de sin maíz no hay país, y también a lo mejor de somos hijas e hijos. Y es una frase que está llena de sentido, tiene toda la relevancia del mundo, no es simplemente de un epíteto y no hay tampoco, es decir, sin milpa tampoco hay maíz, tampoco hay país, perdón. Entonces, ¿por qué sin maíz? No es un muy especial respecto al... No es
cualquier país del mundo. México es centro de origen del maíz. Es decir, aquí, en México, se domesticó el maíz. Aquí en México se acerca el maíz en todas las múltiples expresiones que conocemos del maíz. Y aquí en México es donde se resguarda la genética del maíz. El maíz, así como el trigo, como la cebada, del mundo, todo el planeta, así como el trigo se convierte en pan o en otras harinas, el maíz también se convierte en muchos alimentos de maneras muy distintas que sirve para el consumo humano, pero también para el consumo de animales. Entonces es un grano fundamental para la alimentación del planeta, ya sea de manera directa en sus múltiples transformaciones o de manera indirecta, que después finalmente nosotros nos lo... Entonces es uno de los 7 granos más importantes del mundo. Y México es de ese nivel la relevancia de México en este tema para el planeta. Ahora, México, bueno, 64 razas de maíz, es decir, se agrupan según sus características múltiples en 64 razas distintas de maíz, de las cuales pues varias, 59 son nativas de México, imagínense, por eso estamos hablando de él. Indígena maíz. Y desde las generaciones, un grupo de abogados que consideramos que es fundamental defender esta causa y esta lucha. Ahora ya no, naturalmente, porque ahora estoy en el gobierno de la Ciudad de México con la jefa de gobierno Clara Brugada, que por cierto es una convencida de la defensa del maíz, es una convencida de la defensa de la producción a pequeña escala, libre de agrotóxicos, etcétera. Entonces, bueno, yo hasta hace poco formé parte de la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Fui parte de un equipo de abogados que litigamos durante 10 años la demanda contra el maíz transgénico. Y en su momento, porque ahora, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, se puso pública como nunca se había puesto el tema del maíz transgénico. Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo campaña en el 2018, él dejó claro desde el inicio, entre otras muchas cosas, no fracking y no se veía de tal forma transgénico. Y además no se quedó solamente en una declaración en campaña o una declaración posterior, sino que muy al inicio de su sexenio emitió un decreto para proteger nuestro maíz nativo. Además, también muy al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se declaró como día oficial el Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre, que es el día en donde se suele decir que comienzan las cosechas del elote tierno. Entonces, por eso se eligió ese día tan importante que ya de por sí en las comunidades España lechas. Entonces, bueno, se han hecho una serie de medidas que nunca antes se habían visto en México, y lo digo con toda relevancia porque directa que quieren todavía meter en México el maíz transgénico y el gobierno. Ahora no es novedad para nadie, pero así era como funcionaba el neoliberalismo. Había como en muchas materias, no solo en temas alimentarios, como en muchas otras materias, era casi indisoluble la relación súper estrecha que existía entre las empresas y los grandes tomadores de decisiones a niveles muy altos. Entonces, esta diferencia cuando Andrés Manuel López Obrador llega al gobierno
y de manera muy contundente, con muchísima valentía, hace una separación. Él decía, en eso consiste una buena parte de la Cuarta Transformación, en separar el poder económico del poder público, del poder político. Una de las separaciones donde se ve más contundente esta decisión que él tomó con la llegada de la Cuarta Transformación a la vida pública de México fue separar en el tema del maíz el gobierno de los intereses transnacionales. Y él al maíz. Yo, claro, aceptarían al maíz, emitió un primer decreto presidencial para la protección del consumo de maíz nativo en nuestro país y donde se refrendó decir no al maíz transgénico. Y luego, el 13 de febrero del 2022, si no mal recuerdo, se emitió otro decreto presidencial en donde, además de las medidas que ya se habían establecido en el primer decreto presidencial, también se establecieron una serie de medidas para pues defendernos y cuidarnos del glifosato, ¿no? El glifosato, ustedes saben, es un agroquímico asociado a la siembra del maíz transgénico, es un herbicida. Lo que hace el glifosato es que mata todo lo que crece alrededor del maíz. ¿Y qué es lo que crece en México alrededor del maíz? Quintonil, ¿qué más? Calabaza, frijol. ¿Y cómo se llama todo eso? ¿La triada? Bueno, ¿qué otro nombre común a este sistema de cultivo múltiple? ¿Cómo se le conoce? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo? La milpa. Entonces, en una área que le hemos aportado al mundo, que es que el maíz no se produce solo, el maíz se produce con un conjunto asociativo virtuoso, así se le llama, porque además de que se consume, además de la producción del frijol, y que luego por supuesto nosotros consumimos frijol, por ejemplo, aporta nitrógeno al suelo, y eso hace que el maíz pueda crecer con mucha mayor y pueda ayudar a que el maíz sea una planta pues mucho más fuerte, mucho más recta. Entonces, en México el maíz es, con esto lo que les quiero decir es que el proceso entre el herbicida, glifosato y la producción de maíz transgénico no es tan digamos, tan significativo, pero en México es fundamental, porque cuando se hace esta asociación, se acaba con el sistema milpa, además de todo lo que significa para nosotros consumir el maíz directo, que esa es otra diferencia de México respecto al resto del mundo. En muchos países se consume el maíz, pero ya decía yo, a través de la carne o el ganado que consumen maíz, o a través de también las harinas o los aceites que se producen industrializadamente a partir de... Pero en México consumimos el maíz directo. Es decir, ahorita está terminando la temporada de pishka del maíz. Ahorita está acabando la temporada en donde se corta la mazorca. Después más o menos se deja endurecer la mazorca y se corta lo que se dice, y no me dejarán mentir los que conocen del campo o tengan familia que viene del campo, se corta el maíz grano, que es el maíz que se deja secar para luego molerse, hacerse el nixtamal y luego consumir las tortillas, los tlacoyos, los sopes, todo lo transformado que consumimos de maíz. Entonces, en ningún otro país del mundo de lo que no entienden los estadounidenses, y es parte de lo que nos demandan en la demanda que emitieron con base en el TEMEC, y que recientemente se acaba de dar a conocer la resolución del panel, que finalmente falla en contra de México y le da la razón a los Estados Unidos. Lo que hay que poner en el México de manera muy especial, de manera muy particular, como no se consume en el resto del mundo. Entonces, bueno, estoy contando una historia así como por pedazos, porque es una historia desde que se puede entender desde muchas aristas, desde la arista de la salud,
en términos de alimentación, pero bueno, entonces les venía yo diciendo cuando estábamos atravesando el desierto neoliberal, un grupo de campesinos, activistas, artistas, decidimos generar una demanda colectiva, una acción colectiva, así es el nombre jurídico, en el 2013, y decidimos interponer una demanda para exigir que en México no se siembre maíz transgénico. Entonces, finalmente, en el 2016 ganamos una medida cautelar. Eso quiere decir que los juzgados, el Poder Judicial dijo, en efecto, vamos a prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Y gracias a esta demanda, que luego acabó incluso en la Suprema Corte de Justicia, se detiene siembra en México. Lo que les quiero decir es que ya llevamos, pues, por supuesto que los compañeros en el campo muchísimos años en esta lucha, pero en la defensa jurídica llevamos por lo menos 10 años, en una defensa jurídica exitosa que se ganó en tribunales. Entonces, si no se hubiera detenido la siembra de maíz transgénico en nuestro país desde el 2013, cuando no existían ni leyes de protección y fomento al maíz nativo, ni decretos presidenciales, declaratorias, nada, cuando no existía nada de eso, probablemente hoy el país estaría absolutamente contaminado de maíz transgénico. Entonces sí quiero decirles que, digamos, ahorita estamos en un trago amargo. También se han ganado muchas batallas y se ganó la batalla durante 10 años de la prohibición de la siembra de maíz transgénico en México y gracias a eso hoy sigue detenida la siembra de maíz transgénico en México. Entonces, pues solo decirles que con este panel, con este fallo de esta resolución del panel que emite lineamientos respecto del maíz, refrendamos absoluta y completamente la postura de la Presidenta de la República, desde el gobierno de la Ciudad de México, una entidad federativa de producción de maíz. Algunos no saben que en la Ciudad de México el 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. ¿Quién de aquí ya lo sabía? Que el 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. A ver, levanten la mano quien ya lo sabía. Ah, bueno, como un 10% más o menos del foro, y ya vamos de gane. Bueno, para quienes no lo sabían, el 60% del territorio de la Ciudad de México, es decir, más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. ¿Y qué es este suelo de conservación? Bueno, este suelo de conservación son 9 alcaldías de ciudad, por ejemplo, el 100% de tu territorio es suelo de conservación. Y ahora, ¿qué hay en este suelo de conservación? Bueno, en este suelo de conservación hay zonas forestales muy importantes que pertenecen al bosque de agua, por ejemplo, que ayer de las a quemar convenio importantísimo para la protección del bosque de agua, que es este corredor biológico forestal que le presta servicios ambientales fundamentales para la vida en la Ciudad de México. Ayer decía la jefa de gobierno, apostar por la vida es apostar por el bosque de agua. Y yo también diría, apostar por la vida es apostar por la defensa del maíz. Este corredor, una parte de este corredor forestal está en el suelo de conservación, pero también el suelo de conservación de la Ciudad de México tiene zonas agrícolas fundamentales. Por ejemplo, Topilejo, que está en Tlalpan. Topilejo es uno de los pueblos donde hay mayor producción de elote. ¿Alguien sabe cómo se le llama este elote carnoso que comemos así como cacahuacintle? Este elote carnoso que todo el mundo cuando va al carrito de los elotes dice, yo quiero el de los granos grandotes y carnosos, ese se llama cacahuacintle. Ese elote se produce. Topilejo es uno de los principales pueblos productores del elote cacahuacintle. Pero luego también Milpalta, por ejemplo, tiene una importantísima producción de maíz grano. En Milpalta sobre todo se produce no tanto cacahuacintle, porque cacahuacintle es más bien de las zonas altas, sino en Milpalta se produce maíz en grano. Es decir, este maíz rojo, azul, blanco y pinto, que le llaman, porque... Bueno, podría hablar también otro ratote de la polinización del maíz, pero este maíz de color
producen milpalta, finalmente es el que les digo que ahorita se está acabando de piscar. Lo que les quiero decir es que la Ciudad de México, aunque es una de las grandes metrópolis del mundo y concentra una de las grandes densidades poblacionales del mundo entero, y tenemos esta dicotomía fantástica, que es una ciudad súper poblada, pero también tiene una zona de conservación muy importante que alberga, por un lado, una zona de humedad, le llamamos la ciudad lacustre, que es un sistema también milenario importantísimo que no existe en otro lugar del mundo, y además tiene una zona productiva muy importante, en donde, entre otras cosas, se produce maíz. Entonces, desde la ciudad decimos, no desde aquí, con esto tal vez cierro, respecto al fallo que se acaba de dar a conocer hace algunos días del panel internacional de controversias respecto al decreto presidencial del maíz nativo, el glifosato. Refrendamos nuestro compromiso, como ya lo hizo la jefa de gobierno, y refrendamos todo el apoyo a la en febrero hizo un llamado al Congreso de la Unión a que nuestros diputados federales y nuestros senadores aprueben la reforma al cuarto constitucional, al artículo cuarto constitucional, en donde hay algunas medidas ambientales. Y ya dijo que es decirle higiénico. Así que damos también pues todo nuestro apoyo a la presidenta y nos sumamos al llamado que le hace al Congreso de la Unión. Legisladores, un llamado de defensa de nuestros maíces nativos, de nuestras comunidades campesinas, de nuestra producción y de nuestra soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias por este contexto tan de pronto como tan en términos jurídicos, pero tan importante que también todos lo sepamos, porque de pronto pues solo nos quedamos con el eslogan de sin maíz no hay país, pero ¿qué implicó para una serie de compañeros intelectuales, que así les voy a llamar en este momento, porque hacia allá van mis preguntas, y también abrimos al público esta ronda de preguntas o observaciones que tengan. ¿Qué queda ahora por hacer? De las si todo de manera concierta de lo que implica la introgresión o la entrada de maíz transgénico en el país, qué implica para los campesinos y demás, y qué implica ahora para usted como secretaria por otro nos seguimos sumando los que estamos a pie. Yo sé que en Pilares hemos dado cabida y entrada a todas las expresiones de identidad y de saberes y conocimientos ancestrales, desde la gastronomía, desde la siembra, inclusive el armas en mática, y defendimos, pero ¿qué otras recomendaciones nos haría usted ahora? ¿Cómo más nos podemos seguir sumando para estar en este mismo canal todos defendiendo lo nativo, defendiendo la diversidad, defendiendo la vida? Y abro la ronda también para el público. Buenas tardes. Mi nombre es Julio César. Yo te pregunta en base a estas cosas que se están haciendo por medio del gobierno. Las maestras, esto lo supe de unos amigos que son productores. Y ellos lo que comentan es que el maíz transgénico en México no está prohibido para consumo animal. Entonces, la forma en la contaminación, pues ahora sí que
el campo es mediante pues la entrada de este maíz, se parte etcétera. Yo puede hacer o cómo podemos encontrar nosotros vías para evitar que esto siga sucediendo. Una más. Gastón López. Mi nombre es Gastón López. Son dos detalles. Uno, es muy padre para hacernos conciencia y para buscar soluciones, pero veo que no le prestamos atención a que ya nos convertimos en el país en primer lugar de consumo, cuando deberíamos de ser el primer lugar de producción. La producción está en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Esa es una cuestión. Y otra, independientemente de las estrategias legales que se puedan tener para impedir el consumo de maíz transgénico, a mí me gustaría saber qué podemos hacer. Yo también tengo algunas propuestas. ¿Qué podemos hacer para que después no nos, países como Estados Unidos, no nos pidan cuando el maíz? Nosotros inventamos el maíz. Ellos le dicen un regalo de México para el mundo, así lo dicen del cacao, así lo dicen de otras semillas, cuando es un despojo. ¿Cómo lo podemos revertir? La última pregunta de este lado, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Asilja Velasco del Pilares Tepalcates. Soy tallerista de huertos humanos. Antes que nada, esta plática, ya que algunos aspectos yo misma lo desconocía y me invita a seguir informándome acerca del tema y precisamente en la parte política. Nosotros somos custodios de semillas ancestrales de maíz del área mixteca de Oaxaca. Por lo cual, pues me sumo a la pregunta de la primera compañera, ¿cómo podemos nosotros reactivar o invitar a nuestros usuarios a que sigamos invitándolos a cultivar milpa urbana en sus propias casas? Obviamente, pues hay técnicas de cultivos que los invitamos a todos, los conozcan. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ugarte, soy de aquí del vivero Nezahualcóyotl. Más que una pregunta, es una reflexión más o menos englobando las preguntas que hemos escuchado. La exposición fue más del orden jurídico, del orden del Tratado de Libre Comercio y de la entrada del maíz transgénico. Creo que estamos frente al desmantelamiento del liberalismo en uno de sus aspectos, ¿no? Ya luchamos contra las empresas de energía, viene ahora la parte a lo mejor de defender el origen del maíz que es nuestro, y a mí lo que me inquieta, bueno, yo soy urbano 100%, va a vivir rural, sí me inquieta todo que guardan las comunidades más ancestrales del país. Entonces yo creo que en un momento dado, yo sé que existe un banco que está almacenando variedades y tienen clasificaciones y todo eso, pero sí las prácticas que tiene cada región, cada pueblo, cada área del país, creo que tienen que estar sistematizadas, tienen que estar organizadas para que se preserven también, y la lucha que se está dando a través de estos días
seguimiento de la lucha jurídica internacional. O sea, ahorita hablan de que perdimos una resolución en un panel sin que la mayoría de la gente entendamos qué implicaciones tiene, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Lógicamente el gobierno está respondiendo con una nueva legislación, otra legislación que se va a impugnar por parte de las empresas transnacionales y que seguramente nos va a llevar otro poco de tiempo. Entonces, dado que la ponente está muy de gustaría que nos mete esa resolución que se perdió y de qué manera el gobierno tiene posibilidades de pararlo en una próxima legislación. Le damos la palabra nuevamente a nuestra secretaria. Gracias. Sí, bueno, agradezco el interés en el tema. Esto es parte de lo hablaría del desinterés en la materia. Entonces, eso es una primera señal positiva de este espacio. Bueno, desde la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿qué se está haciendo y qué vamos a hacer? En realidad, se han hecho muchas cosas. La administración pasada hizo mucho y cuando la presidenta era secretaria del Medio Ambiente también hizo muchísimo. El otro día en una mañanera la presidenta justamente refería que cuando ella era secretaria del Medio Ambiente se instaló un laboratorio para la detección, para el muestreo de transgenes en maíces de la Ciudad de México. El laboratorio sigue vivo, está en La Corena, en Xochimilco, y el laboratorio sigue haciendo pruebas. Afortunadamente nuestros maíces en la Ciudad de México están prácticamente no contaminados de transgenes. Eso es una muy buena noticia y lo sabemos gracias al laboratorio que la presidenta con el compromiso con este tema instaló desde que ella estaba en el lugar en el encargo en el que me ha conferido ahora la jefa de gobierno. Entonces, también decirles que la administración pasada se invirtió como nunca se había hecho, escuchen bien, como nunca se había hecho en el suelo de conservación de la Ciudad de México. El suelo de conservación del cual les hablaba yo hace rato recibe una inversión anual de alrededor de 1,100 millones de pesos. Y esto es producción de maíz y de otros cultivos de las comunidades, de los núcleos agrarios que se dedican todavía a la producción de la tierra y que nos dan en la ciudad, pero además le prestan servicios de vida a la Ciudad de México, de conservación de la biodiversidad, entre otras cosas. Entonces se invierte como nunca en el suelo de conservación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ya refrendó su compromiso con este programa que se llama Altépetl y ella ha dicho que continúe Altépetl. Están por publicarse ya las reglas de operación en estos días. Entonces eso quiere decir que el programa Altépetl continúa en la Ciudad de México y tiene un componente, una línea de acción muy importante para el fortalecimiento de la producción de maíz en la Ciudad de México. Es decir, los campesinos y campesinas que producen en la Ciudad de México maíz tienen apoyo del gobierno de la Ciudad de México. No solo apoyo en la producción, que se ha invertido mucho en la producción agroecológica además. Es decir, la producción libre de agrotóxicos en el suelo de la Ciudad de México, libre de contaminantes que se infiltran a los mantos acuíferos y contaminan los suelos, que los suelos están vivos. De hecho, venimos de ver, acá atrás hay una composta importantísima y es un suelo vivo, que ahí se alberga la vida y ahí nace la vida. Entonces, por eso es tan importante no solo producir maíz, sino producir maíz libre de agrotóxicos. Eso es clave, porque no todas las producciones que se promueven, que se incentivan, son agroecológicas, y en la Ciudad de México sí lo son agroecológicas. También se ha impulsado mucho, y lo vamos a seguir haciendo, los canales de comercialización, porque parte de los problemas a los que se enfrentan los campesinos y campesinas de la Ciudad de México es la comercialización del maíz. Ya tengo producción de maíz o de otros productos, jitomate, espinaca, haba, frijol, todas las hojas verdes que se producen en la Ciudad de México
Luego de todo, Ñampén, por ejemplo, tiene una producción de ornamentales muy importante, de plantas ornamentales. Ahora acabamos de terminar la temporada de Nochebuena con casi 2 millones por de Pazúchil en Xochimilco. Entonces luego es donde se vende lo que producimos. Entonces, desde el gobierno de la Ciudad de México vamos a seguir promoviendo espacios de comercialización. Ya lo decía la jefa de gobierno, se van a abrir 100 mercados de la fue la opción comercialistas, coyotes que se quedan con la mayor parte de la ganancia, se van a seguir incentivando espacios de comercialización permanentes para que los productores y los consumidores, ¿no?, consumidores, o sea, que podemos ver productos del suelo de conservación de la Ciudad de México. Entonces yo les invito, ya próximamente vamos a ir poco a poco anunciando la apertura de estos mercados de la tierra. Yo les invito a que vengan y consuman ahí directamente las tortillas, los tlacoyos, los tamales, el pinole, todos los productos de maíz y de otros. Y esa es una forma muy, muy, muy concreta de seguir, de apoyar como consumidores y de generar incentivos que se produzcan de agroquímicos, libre de maíces transgénicos. Los productores necesitan incentivos para que además, ya me decía un productor el otro día en Topilejo, me decía, es que nosotros estamos produciendo constante conservación, la proliferación de la mancha urbana y el crecimiento del concreto en el suelo de conservación, que ahorita estamos hablando de maíz, pero también el suelo de conservación le presta servicios ambientales fundamentales para la Ciudad de México con la infiltración. De nosotros seguir generando incentivos para que no se pierda el suelo de conservación y para que no se pierda la zona productiva del suelo de conservación. Yo digo, afortunadamente en México, que no sucede en todos los países del mundo, por ejemplo en Argentina no sucedió, en México hubo una revolución agraria, hubo una revolución de la tierra, se repartió la tierra entre las campesinas y los campesinos. Entonces, en México tenemos la tierra en manos de muchas y muchos campesinos. Y en la Ciudad de México no es la excepción. También la producción está en manos no de grandes latifundistas, de la revolución agraria, sino en grandes, de pequeños productores que producen todavía maíz y otras cosas. Entonces, también para la economía familiar, es, digamos, así que ahí está el programa El Tepetl, lo vamos a seguir apoyando y vamos a seguir incentivando, sobre todo, entre otros productos, el sistema Milpa. Ahora, sus mañaneras, siempre lo solía decir con mucha frecuencia, hablaba él de la dieta de la milpa, además de las múltiples virtudes en términos de biodiversidad y de ambiental, decía yo, la milpa a la Ciudad de México y al país completo. Además, la dieta de la milpa, si queremos ahora abordar desde el punto de vista de la dieta, es fundamental. Si uno come lo que se produce en la milpa, les digo, lo tiene todo, todo, absolutamente todo. Tiene carbohidratos que vienen ¿de dónde? Del maíz. ¿Y qué más aporta el maíz? Aporta fibra. Después, ¿qué otro alimento nos aporta algún otro nutriente muy importante de la dieta de la milpa? Calcio también, calcio. Porque la produce con cal, exacto. Esa es la clave para la nixtamalización, ¿no? Es cal, agua y ya. Y con eso se muele y finalmente uno está comiendo carbohidratos, fibra, pero también calcio. Fundamental. ¿Qué otro nutriente de la milpa? Hierro, de los quelites, exacto. De las hojas verdes. Y las hojas verdes que nacen alrededor, que nacen en la milpa, que forman parte de la milpa, son los quelites. Y luego, ¿qué otro elemento fundamental también existe en la milpa? El huitlacoche, por ahí decían. El huitlacoche también es importantísimo, importantísimo. ¿Qué más viene de la milpa?
calabazas. Las calabazas, por ejemplo, las calabazas y el chile, ¿qué nos aportan? ¿Qué nutrientes nos aportan? Vitaminas. Y luego el frijol, proteínas. Entonces ya dijimos proteínas, dijimos calcio, dijimos hierro, dijimos fibra, dijimos vitaminas. ¿Qué más? O sea, lo tenemos todo. Si uno come la dieta de la milpa, tiene todo lo que necesita el cuerpo para ser una persona saludable. Entonces también del punto de vista nutrimental, es fundamental el consumo de la milpa. Por allá, compañero, decía algo. Ajá, exactamente. Esa es una diferencia muy importante que el compañero se ve que conoce del campo, porque no todos saben que se hace una diferenciación en el maíz. Cuando el maíz se come tierno, los campesinos y las campesinas le dicen elote. Y cuando el maíz ya se endurece, de aprovechar múltiples variedades de cosas, ya le dicen maíz. Es una diferencia que solo las personas que conocen del campo ubican. O mazorca también, ¿no? Muy bien. Y yo les diría, por ahí mencionaban también de las casas de semillas. Eso es importantísimo. También en la SEDEMA, en la Secretaría del Medio Ambiente, tenemos una casa de semillas y ahí resguardamos cada ciclo. La mejor forma de conservar el maíz es producir el maíz es intercambio, porque lo que produce el intercambio de semillas es la adaptación a las distintas condiciones meteorológicas, geográficas, en donde el maíz se va adaptando. Y eso es lo que se ha hecho durante es lo que ha hecho que el maíz mexicano se adapte a las distintas alturas, a los distintos climas. Entonces, en las casas de las semillas, lo que se hace es que se conservan la semilla, que es el maíz. En el caso del maíz, el grano es la semilla. Y además, se intercambia cada ciclo agrícola. Entonces, lo que tenemos en la SEDEMA es una casa de semillas, donde cada ciclo, ahorita están los compañeros campesinos y campesinas por ir a dejar, pero toman de ahí las semillas para sembrar, y eso se genera un intercambio que también enriquece la genética, dicen cuando, exactamente. Entonces, lo que decían los compañeros, ¿cómo podemos sumarnos con esta conservación de semillas y estas casas de semillas? También es fundamental para la conservación de la diversidad del maíz en México, que al final de cuentas es la subsistencia. Bueno, los foros, los festivales que hicieron ahora en septiembre, podemos dar a conocer mientras más podamos enseñar, acercar esta información a todos. Esta es una forma también de defensa y desde la Secretaría del Medio Ambiente estamos haciendo lo propio. Hay muchísimas publicaciones que podemos acercar. Seguramente algunos de ustedes habrán visto un mapa que se ha hecho con la diversidad de razas de maíz en México, que es un material que hicieron los compañeros de la Conavio. Entonces, hay muchísimo material de divulgación. La Secretaría del Medio Ambiente, si me lo permite Javier, se lo acerco a Pilares para que nos ayuden a difundirlo. Tenemos muchísimos materiales que si democratizamos al servicio de la defensa de nuestro maíz, pues esa es la mejor manera de seguir defendiendo nuestra milpa, nuestros maíces, nuestras semillas. Y luego, por último, bueno, lo que se quedó ahí. Parte de lo que se quedó que emitió el entonces presidente, justamente a realidad. Tenemos obligaciones para detectar qué pasa con el maíz que se introduce, con el maíz que se importa mexicanamente, establece el decreto presidencial principalmente de ganado, pero pues justamente frente a esta espacio es sí deciden el tema. Bueno, que respondí la mayor parte de las preguntas. Pues
yo les que sigamos consumiendo maíz nativo y que todas y todos sigamos siendo guardianes de nuestros maíces, que al final somos de nuestras raíces, y al final defender el maíz, defender la biodiversidad, es defender la vida, es una apuesta por la vida. Muchas más a la exposición. Aquí hoy tenemos un gran compromiso en Pilares de difundir las ideas de lo que hoy se espera. Esto que nos vas a ayudar para poder conocer más. Este mismo programa se está transmitiendo en las tardes en todos los pilares de la Ciudad de México, en todas las ciberescuelas se está transmitiendo, y también por todos los talleristas de huertos urbanos, que varios están aquí. Vamos a hacer el compromiso para difundir en nuestras clases el tema del maíz y todo lo que hoy tú nos has compartido y nos has enseñado. Ha sido un gran diálogo, Pilares, estamos muy emocionados y agradecidos con tu participación. Y pues muchísimas gracias, gracias al público, gracias Julia, gracias secretaria, y sin maíz no hay país. Gracias a todas y todas.